El testigo viviente. El título de hoy es Similitud del papado y paganismo, escrita por John N. Loughborough, que nació de 1832 y vivió hasta 1924. Había estado predicando el segundo advenimiento durante 3 años, cuando a la edad de 20 asistió a una conferencia sabática en 1852 y recibió textos y argumentos para probar que la ley fue abolida y el sábado no es obligatorio. Pero el orador J. N. Andrews usó esos mismos textos con tanta eficacia para apoyar la ley que Loughborough guardó el siguiente sábado. Murió a los 92 años en 1924 en California, muy lejos de su lugar de nacimiento, Nueva York. A lo largo de esta larga vida, Loughborough fue un pionero. Comenzó a evangelizar en los estados de los lagos y en California. Él mostró que el evangelismo en tiendas de campaña era factible y que las publicaciones adventistas se podían vender. Estaba con James White al instar a la organización de la iglesia. Fue presidente de muchas conferencias locales y un miembro del comité de la Asociación General. J. N. Loughborough fue autor de muchos artículos para el periódico de la iglesia y de 2 libros, El surgimiento y progreso de los adventistas del séptimo día y El gran movimiento del segundo advenimiento. El artículo de hoy fue escrito en Señales de los Tiempos, 3 de febrero de 1876. Diré que la jerarquía papal, que ha manifestado tanta sed de sangre de Nerón o Calígula, que su sistema de religión en gran medida son ritos paganos y ceremonias con nombres meramente cristianos. Son así, de hecho, una gran apostasía. De esto presentaré pruebas. Waddington, un autor protestante, dice: después de la conversión de Constantino en el siglo IV, bajo la protección del Estado, esta conformidad pecaminosa con las prácticas del paganismo aumentó hasta tal punto que la belleza y la simplicidad del culto cristiano estaban casi completamente oscurecidas, y para cuando estaban maduras para el establecimiento del papado, el cristianismo del Estado, a juzgar por las instituciones de su culto público, parecía poco más que un sistema de paganismo cristianizado. La copiosa transfusión de ceremonias paganas en el culto cristiano, que había tenido lugar antes de finales del siglo IV, había cierto grado paganizado la forma exterior y el aspecto de religión. El doctor Middleton dice: como, por lo tanto, mis estudios generales me proporcionaron un conocimiento competente de la historia romana, ayudó mucho a mi imaginación a encontrarme vagando en la antigua Roma pagana, como para observar y atender a sus cultos religiosos, cuyas ceremonias parecen claramente haber sido copiadas de los rituales del paganismo primitivo, como transmitidas por una sucesión ininterrumpida de sacerdotes de la antigua Roma. Ahora citaremos a 2 autoridades católicas sobre este tema. Dice Verbaldus: cuando pienso en las instituciones de los santos misterios de los paganos, me veo obligado a creer que la mayoría de las cosas relativas a la celebración de nuestras solemnidades y ceremonias son tomadas de allí, como por ejemplo, de la religión de los gentiles son las cabezas rapadas de los sacerdotes alrededor del altar, pompas de sacrificio y muchas otras ceremonias que nuestros sacerdotes utilizan solemnemente en nuestros misterios. ¿Cuántas cosas en nuestra religión son como la religión de los paganos? ¿Cuántos ritos comunes? Baronius, llamado el gran campeón del papado, dice: en muchas cosas hay una conformidad entre el papado y paganismo, que muchas cosas han sido traducidas loablemente de la superstición gentil a la religión cristiana. Ha sido probado por muchos ejemplos y la autoridad de los padres. Y qué maravilla si los santísimos obispos han concedido que las antiguas costumbres de los gentiles deben introducirse a la adoración del Dios verdadero, de lo que parecía imposible quitarles a muchos, aunque convertidos al cristianismo.
Ahora, notaremos algunos puntos particulares de similitud. En la corte de los emperadores paganos, el primero y más grande de los oficiales se les llamaban cardenales. Ahora, como el obispo de Roma asumió de los emperadores paganos su título favorito de Pontífice Maximus, por lo que de la misma fuente le dio a sus consejeros y cortesanos el nombre de cardenales. Gavazzi dice, casi todas las formas de paganismo se encuentran en la Iglesia romana. Los paganos tenían su Pontifex Maximus, Roma tiene su sumo pontífice. El paganismo tuvo su purgatorio material con fuego, Roma tiene lo mismo. El paganismo hacía expiaciones por los muertos, Roma también. El paganismo tuvo sus vírgenes vestales, Roma tiene sus monjas. El paganismo tuvo sus procesiones e imágenes sagradas, Roma abunda en las suyas. El paganismo tenía sus penates, Roma tiene sus santos peculiares. En el paganismo había santuarios, agua bendita, peregrinaciones, lápidas, votivas, y Roma también tiene todo esto. El paganismo tenía el fuego perpetuo de Vesta y Roma tiene el sacrificio perpetuo de la misa. Nuevamente los antiguos tenían un templo en Roma dedicado a Rómulo. Afirmaron estar en el lugar donde fue amamantado por un lobo. Las enfermeras llevaron a sus bebés allí en su aniversario. Los pusieron sobre su altar y rogaron a Rómulo que fuera su patrón durante la infancia. El mismo templo idéntico de Rómulo en Roma está ahora dedicado a San Teodoro, quien se ha convertido en el santo patrón de las enfermeras y los bebés. El día de Teodoro, largas procesiones de enfermeras van a su templo, colocan a sus bebés sobre el altar y rezan a San Teodoro para ser favorable a ellos. Nuevamente, Calígula fue el primer emperador pagano que ofreció su pie para ser besado. Pero Roma dice, todos los reyes deben besar los pies del Papa. Livio dice, los ídolos de Juno sudan gotas de sangre y la estatua de Apolo lloró grandes lágrimas. Así que la Roma papal, para igualarla sobre la aproximación de la primera invasión francesa, organizó 60 imágenes de la Virgen María para derramar lágrimas. Los paganos quemaron velas de cera durante el servicio. Los papistas también. Lactancio, reprochando a los antiguos paganos, dijo, ellos encienden velas a Dios como si viviera en la oscuridad, pero ¿no merecen ser clasificados como locos los que ofrecen lámparas al autor y dador de la luz? Kirwan, en sus cartas al obispo Hughes, dice, en mi primer recordado viaje a Dublín, pasamos por un lugar llamado, a menos que me equivoque, Pozo de San Juan. Es, como sabes, uno de los pozos sagrados de Irlanda. Había una gran multitud de pobres y personas enfermas a su alrededor. Algunos estaban rezando, algunos gritando. Muchos estaban en los árboles que rodeaban eso. Todos estos árboles estaban cargados en todas sus ramas con jirones de telas de todas las variedades y colores. Pregunté qué significaba todo esto. Me dijeron, este es el pozo de San Juan y esta gente viene aquí para curarse. Pero, ¿qué significan estos trapos colgados en los árboles? Me dijeron que las personas que no eran curadas inmediatamente ataban una pieza de sus prendas a una rama de los árboles para tener presente al buen santo del pozo de su aplicación. Y a juzgar por el número de piezas en los árboles, infiero que el número que se fue curado eran muy pocos. A la entrada del templo pagano se colocó el aquiminarium, o recipiente para contener agua bendita. Como los adoradores se acercaban, se rociaban con el agua en este vaso para purificarse del pecado. ¿Qué es lo primero que atrae la atención cuando uno entra a una misa papal? La misma costumbre. Entre los paganos, el agua bendita se compuso de sal mezclada con agua dulce. La de los papistas es hecha de la misma manera y precisamente el mismo artículo.
Entre los paganos, el agua bendita se empleaba para rociar sepulcros y cadáveres, en exorcismos contra espíritus malignos. Los papistas lo usan con los mismos fines y exorcizando al diablo, el sacerdote católico romano quiere su mejor arma si no tiene un balde de agua bendita a su lado. Gavazzi dice del agua bendita: Roma extiende su aplicación. De hecho, lo hace específico contra todos los males humanos y un propiciador de fortunas en toda empresa. ¿Estás enfermo o amenazado con peligros? Coloque una buena provisión de agua sagrada. Es tu mejor antídoto y munición. De esta conformidad del papado con el paganismo, Gavazzi todavía dice: además, cuando el cristianismo fue impuesto por Constantino sobre sus súbditos paganos, el paganismo se introdujo en la Iglesia de Cristo antes la elección de religión era libre. Pero después de haber hecho algunas leyes, especialmente una que negaba servicio en su ejército salvo para los cristianos, la profesión del cristianismo se convirtió casi en una obligación. Mandos, magistraturas, solo se pueden obtener a través de los portales de esta nueva fe. Fue abrazada por multitudes, pero ¿con qué fervor o qué motivo? Un motivo mercenario y peor que fervor lánguido. Una inundación pagana que fluye hacia la iglesia. Llevó consigo sus costumbres, prácticas e ídolos. La mayor parte de los súbditos paganos de Constantino, mientras que en apariencia los cristianos en esencia siguieron siendo paganos, especialmente adorando en secreto a sus ídolos. Pero la iglesia no impidió el pecado. La iglesia era entonces demasiado débil para resistir los abusos provocados por la inundación del paganismo. Más lejos ya no era la iglesia de Cristo recta y severa, vanagloriada de tener muchos millones de adeptos, no examinaban de cerca su fe. Al ilustrar cómo se han transferido las cosas del paganismo a la Iglesia Católica, Gavazzi dice: en la iglesia de San Pedro en Roma, antes de llegar a la gran cúpula, ves a la derecha una estatua de bronce de San Pedro bendiciendo a la gente. Esta estatua es muy adorada por todos los romanos, especialmente por el clero. El Papa mismo la adora públicamente 2 veces al año, el día de San Pedro y el día de la cátedra de San Pedro. Todos los adoradores besan el dedo del pie de esta estatua e invocan la bendición del pie de la estatua para obtener la salvación eterna. Ahora, San Pedro era en los buenos tiempos de Roma una estatua del dios pagano Júpiter, solo le cambiaron el nombre del idólatra pagano. Los romanos adoraban a Júpiter Tonans, el idólatra papal romano adora a Júpiter Pedro. Estos pocos hechos, que podrían extenderse mucho, muestran claramente la conformidad del papado con el paganismo.